Buenas noches con todos. Mi nombre es Xiomara Dávalos. Yo soy la directora del comité de SCORA, ya de CISEM UPCJBICA. Y bueno, en esta ocasión, esperando que todos se encuentren muy bien, SCORA les ha preparado una ponencia sobre el tema Me quiero, me cuido, me protejo, métodos anticonceptivos de barrera. Ella es obstetra pedagoga. Además, ella es PAS decana del Colegio de Obstetras del Perú, es PAS secretaria del Consejo Nacional de Decanos. Además, tiene diplomado en orientación y consejería en salud sexual y reproductiva. Sin más que decir, le cedo la palabra a obstetra Carmen. Muy bien, muy buenas tardes con todas y con todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, entonces muy buenas tardes con todos y con todas. Saludar como siempre el esfuerzo de SCORA CISEN San Juan Bautista ICA y el esfuerzo de todos ustedes que están aquí presentes tratando de sumar esfuerzos alrededor de una iniciativa que en el tiempo debe siempre trabajarse, como es el uso del condón específicamente en el marco pues del uso de métodos anticonceptivos de barrera. Me encanta el eslogan, me quiero, me cuido, me protejo, porque ahora estamos inclusive recién se ha socializado en el Ministerio de Salud un último documento técnico que es la atención basada en el cuidado integral de la salud. Ya no es atención integral como el MAIS, que seguramente algunos de ustedes han estudiado, ya no, el MAIS ha quedado, podríamos decir, derogado desde el año pasado, enero, y enero salió este nuevo modelo que se basa básicamente en trabajar en el marco de la promoción de la salud y en trabajar en el marco de la prevención de la salud y desde el primer nivel de atención. Entonces yo creo que el esfuerzo que ustedes hacen está justamente enmarcado en las políticas nacionales como país y políticas del Ministerio de Salud. Así es que de verdad los felicito y vamos sin mayores preámbulos a empezar a tratar este tema. Desde el punto de vista de los proveedores, no es lo mismo que el punto de vista del usuario, ¿no? Entonces tenemos de repente adolescentes, jóvenes, parejas que ven al condón con un poco de falta de respeto. Les comentaré así como para hacernos una idea un poco metafórica, ¿no? El condón es uno de los métodos anticonceptivos de mayor importancia, porque es el único, así escúchenlo bien, es el único que protege contra el ITS y VIH, ¿ya? ITS y VIH. Entonces eso nos tiene que quedar claro, así que tenemos que mostrarle cierto respeto al condón y existen muchos proveedores, y yo se los puedo decir con conocimiento de causa porque me dedico desde hace casi 13 años exclusivamente a trabajar posgrado. Eventualmente hago pregrado, invitada, etcétera, pero mi gran trabajo es en el posgrado. Médicos, cirujanos, obstetras, enfermeros, técnicos en enfermería, en el marco de todo, pues lo que es la salud sexual y la salud reproductiva, y me he dado grandes sorpresas al ver que muchos de nosotros proveedores titulados, oleados, sacramentados, con muchos años de ejercicio, inclusive profesional, no tenemos ni la menor idea de cómo se hace una consejería, de cómo se debe retirar adecuadamente el condón, cuáles son las características del condón femenino o de los otros métodos de barrera, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes desde las aulas universitarias justamente trabajen este método anticonceptivo que es de mucho, de muy conocido uso, sobre todo en esa población que debe cuidarse mucho, que es la población adolescente. Muy bien, entonces ustedes han planteado justamente esta ponencia en el marco del Día Internacional del Condón. ¿Sí? Entonces yo quería empezar con esta lámina que se ve bien bonita, parece que estuviéramos en una fiesta, muchos colores, y aclarar, ¿no?, que existe el condón masculino y que existe el condón femenino. Entonces, si estamos celebrando el Día Internacional del Condón, es tanto el condón masculino como el femenino, pero pareciera que solamente fuera el día del condón masculino porque pocos hablan o pocos dedican su tiempo en hablar del condón femenino, ¿no?, que también es una herramienta importantísima en el cuidado para el trabajo de la anticoncepción y el trabajo que se hace para prevenir el VIH. Muy bien.
¿Por qué es importante? ¿Por qué yo le tengo que dedicar 1 hora de mi vida y después inclusive de haber estado en clases como ustedes lo han estado, ¿sí?, en trabajar este tema? ¿Por qué tendría yo que sacrificar mi tiempo para trabajar este tema? Pues definitivamente, como les vuelvo a decir, es uno de los métodos más importantes, es el único método que nos protege contra las ITS, VIH, y lo que es más, cualquier método de planificación familiar o de anticoncepción, como debiera llamarse realmente, es importantísimo que lo trabajemos porque es la estrategia más importante para la disminución de la muerte materna, ¿sí? Y ustedes como futuros proveedores de la salud, como futuros líderes en el servicio que se hace a la población, tienen que entender desde muy temprano, porque esto no se debe entender en la maestría o en el doctorado o cuando ya estás en un cargo, se tiene que entender desde las aulas universitarias que la salud sexual, la salud reproductiva es un tema muy importante y que la planificación familiar es uno de los ejes trascendentales para la disminución de la muerte materna. Miren ustedes, acá les invito a ver este gráfico, calientito, calientito, miren, 2020 hemos tenido casi el 42% de muertes maternas adicionales. Hemos tenido el tema del COVID, por supuesto, pero las mujeres casi no se han muerto de COVID. Ojo, se han muerto por las malas decisiones en las políticas de atención de la salud sexual y salud reproductiva en tiempos de pandemia, ¿sí? Y lo que es más, en escasamente estos primeros días del año, ya estamos con un 31,6% adicionales de muerte materna en el mismo periodo. Ustedes y yo que los acompaño, porque yo los acompaño a ustedes, ¿sí? Para mí es de verdad muy importante estar con ustedes en la medida de mis posibilidades, pero ya hemos visto cuadros en semana 45, semana 32 epidemiológica, semana 27, creo que con ustedes hemos ido siguiendo este tema de la muerte materna y es patético ver la cifra como lo hemos cerrado el año pasado, porque en las distintas ponencias que hemos tenido hemos dicho siempre que no hay nada que descubrir, es decir, la comunidad científica sabe que en tiempos de desastre, llámese desastres naturales, llámese desastres de guerra, o cualquier tipo de desastre como es el tema de la pandemia, no se puede detener la atención en salud sexual y salud reproductiva, porque si no vamos a tener estas cifras. Entonces, si esto ya sabemos, la pregunta de un ciudadano de a pie como yo, o de una obstetra de a pie como yo, o de un estudiante de medicina como muchos de ustedes, o de algunos médicos cirujanos que me puedan estar acompañando ahorita, es ¿por qué se dejó de atender la salud sexual y reproductiva y por qué hemos visto que no se recluta al proveedor que atiende este eje de la salud? Entonces, que nosotros estemos trabajando ahorita el tema de condón masculino, femenino y los métodos de barrera realmente suma a ese esfuerzo que como país tenemos que ponerle para que estas cifras no se den, para que estas cifras disminuyan. Muy bien, entonces vamos avanzando. Y cuando hablamos del condón, no solamente hablamos del tema de la muerte materna, sino hablamos del tema del VIH y sobre todo la transmisión vertical, que hay que cuidar mucho, inclusive en mujeres que pueden encontrarse ya embarazadas y que posiblemente en el primer examen que se le haga salga no reactivo al VIH, sífilis, pero posiblemente más adelante pueda salir porque no ha usado el condón en sus subsiguientes relaciones sexuales. Entonces es muy importante que la mujer sepa que en la medida de lo posible debe usar siempre su condón, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el tema de si somos casadas, no casadas, viudas, divorciadas o lo que fuera. Igual el varón. Muy bien. Hay que enmarcarnos en que estamos trabajando, cuando hablamos de condón, estamos trabajando lo que es planificación familiar o anticoncepción, que debería llamarse así, ¿no? Servicios de anticoncepción, que son el conjunto de actividades, procedimientos, intervenciones dirigidas tanto a mujeres como a hombres en edad fértil, dentro de los cuales se encuentra la información, la educación, la orientación y consejería, la prescripción y la provisión. Es decir, yo no puedo decir que estoy haciendo planificación familiar, yo no puedo decir que estoy haciendo anticoncepción si solo me dedico a entregar un método ABC.
¿ya? Entonces, lo que yo tengo que entender como proveedor de la salud que soy, sea médico cirujano, sea obstetra, es que las actividades en planificación familiar, donde está justamente la atención del condón, implica desde la captación de los usuarios que puedan tener necesidades insatisfechas, y eso implica trabajos de promoción de la salud, por eso dice información, educación. Una vez que es captado, trabajar la orientación y la consejería, porque entiendan ustedes que yo no receto, a pesar que dice recetar los métodos, pero en el concepto de que la señora ya eligió el método y tú lo recetas, pero tú no recomiendas ni obligas a usar ningún método de planificación familiar y ni siquiera el condón. O sea, tiene que ser un acto voluntario. De ahí la importancia de la orientación y la consejería en los servicios de salud sexual y salud reproductiva. Una cosa es la información, la educación que tú haces como parte de un programa de promoción de la salud, ¿sí? Y otra cosa es la orientación y consejería que tú haces en los servicios de salud, que tiene toda una competencia técnica, es decir, la orientación, la consejería tiene 5 pasos, hay que respetar los 5 pasos, etcétera, 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 ¿no? Luego la prescripción y, por supuesto, luego la provisión. Cuando haces la prescripción, tienes que estar seguro de cumplir con todos los métodos, con todos los ítems de elegibilidad. Cuando haces la consejería y cuando haces la prescripción, tienes que estar seguro de haber hecho, de haber comunicado al usuario los posibles efectos secundarios, etcétera. Entonces, a realizar actividades de planificación familiar no es que pongas tu kiosco y te pongas a repartir anticonceptivos. Eso tiene que quedar clarísimo. Y la actividad, la atención en planificación familiar va desde la captación de las necesidades insatisfechas hasta el usuario satisfecho, pasando por la educación, la promoción, la orientación, la consejería, la prescripción y la provisión. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar claro. Muy bien. Entonces vamos a entrar de frente al condón masculino y vamos a enmarcarnos tanto en las normas del Ministerio de Salud, las últimas 2016, y los mandatos que también tenemos por parte de la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que trabajan muy comprometidamente en la planificación familiar, como es UNFA, ¿sí? Y otras organizaciones pues internacionales como Partner Food, y Plan International, etcétera. Muy bien. El preservativo, miren, y esto es bueno, y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué vamos a hacer la historia del preservativo? Es que tenemos que entender que la preocupación por la anticoncepción y el no enfermarse producto de las relaciones sexuales no es algo de este siglo, es algo que viene de muchos años atrás, de siglos anteriores inclusive. El preservativo es muy relevante en la historia de la anticoncepción, ya que hasta la aparición de los anticonceptivos hormonales en la segunda mitad del siglo XX, es decir, a partir de 1950 para adelante, puede considerarse uno de los pocos métodos efectivos, o sea, que se usaron y que dieron resultado. Su uso comenzó a extenderse en 1880, pero eso no quiere decir que antes no se haya usado. En cuanto al ser humano, descubrió la relación entre sexo, concepción o sexo, embarazo, ¿sí? Así como sexo y aparición de algunas enfermedades, como la sífilis, por ejemplo. Entonces, se cree que la forma más antigua de los condones, en el sentido moderno, fue utilizado en tiempos remotos. Imagínense ustedes 1000 años antes de Cristo. Ustedes saben que los egipcios fueron una cultura extremadamente desarrollada, ¿sí? Y ellos desarrollaron muchas ciencias inclusive, y en ese afán de protegerse tanto de enfermedades que las identificaban posiblemente por el tema de las relaciones sexuales como el no tener bebés, entonces usaron las tripas de animales, carneros, chivos, ¿sí? Y las anudaban y etcétera, y hacían de una manera bastante manual sus propios métodos anticonceptivos. Luego, más adelante, 100 años, 200 años antes de Cristo, después de Cristo, ¿sí? La evidencia más temprana es el uso de condón en Europa, en Francia. No, ¿por qué? Porque quedaron dibujos, ¿sí? Del estilo rupestre, 100 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo, o sea, una ventana de 300 años, donde se evidenciaba el uso de estos condones hechos de las tripas de animales. Las primeras descripciones y escritos publicados, ¿sí? Publicados con respecto al uso como profiláctico, ¿sí? Fue justamente el que dio el nombre a las trompas de falopio,
Gabriel Fallopius, ¿sí? Que es justamente el que dio el nombre a las trompas de Falopio. Fue más o menos en el año 1500. También refirió haber inventado una envoltura hecha de lino, un tipo de tela, y que en los ensayos realizados en 1100 hombres, o sea, una investigación obviamente sin un método científico estricto, pero ya era un ensayo, ninguno se infectó de sífilis. Estamos hablando del año 1500, ¿sí? Entonces, esto, gracias a un profesional que era investigador de las áreas de la biología, como es Gabriel Fallopius. Muy bien. Pasado, acá lo tenemos, creo que amerita que lo conozcamos, porque muy pocas veces tratamos el tema del condón con tanta atención como cuando celebramos el Día Internacional del Condón. Acá lo conocemos a Gabriel Falopio, vivió poco, ¿no? Si vemos cuándo nació, cuándo murió, bastante joven, ¿no? Ni 40 años, 39 años. Muy bien. Luego, ¿de dónde viene la palabra condón? Sigue siendo desconocido. Algunos dicen que se le atribuye a un médico, condón de Inglaterra, de la corte de Charles II, en 1600. Sin embargo, lo más probable es que haya derivado de la palabra en latín, que significa receptáculo. Sí, entonces una cosa es lo que nos puede contar algunas historias, pero otra cosa es lo que también los libros nos dicen que proviene del latín, que significa receptáculo. En ese entonces se utilizaba tanto las vísceras, los linos y hasta de cuero. Vamos a verlo más adelante. El condón hecho de la tripa de animal llegó a ser bien conocido y renombrado en la literatura hasta, mira, ¿qué años? 1700. Acá podemos ver uno que es una pieza de museo, ¿ya? En ese tiempo ya se sugieren que las características del condón como profiláctico, acuérdense que la sífilis diezmaba poblaciones, ¿sí? Y anticonceptivo, ya habían sido observadas. Ya en 1766, muchos comercios publicaban panfletos, anuncios y vendían este tipo de insumo. No les he traído las fotos acá, pero los vendían como si estuvieras regalando un reloj, ¿sí? En tu cajita, así se vendían los condones, ¿no? Estirados. Los japoneses inclusive utilizaban condones que los llamaban kawagata o kayotai, eran hechos de cuero muy fino, ¿sí? Y el kabutogata hecho de caparazón de tortuga o de marfil, también muy fino, pero que esto sí me imagino que debería haber causado algunas molestias en las damas que pudieran tener en la vagina, que es un tejido muy, muy delicado, algo tan duro como es un caparazón de tortuga. Pero bueno, vamos, es lo que la literatura nos refiere, y acá tenemos, por ejemplo, un condón hecho de un material de cuero muy fino. Felizmente, el ser humano fue avanzando en la industrialización y así tenemos que se desarrolló el condón de goma, que fue desarrollado después del descubrimiento, creación del caucho vulcanizado, más o menos en 1840. Imagínense ustedes, este caucho galvanizado, vulcanizado fue descubierto pues obviamente por las empresas Goodyear y Hancock, ¿sí? La vulcanización es un método o un proceso de tratar el caucho crudo con ácido sulfúrico y someterlo a un calor intenso, y eso lo convierte en un material de tipo elástico pero resistente, ¿sí? Entonces, ese proceso, que acá pueden ver láminas de caucho, fue utilizado para poder producir el condón, y ya estamos más o menos en 1840. Posteriormente, este caucho inclusive se fabricó en forma líquida, entonces ya se podía poner en moldes, ¿sí? Y se le denominó látex en los años 30, 1930 más o menos, ¿sí? Y no solamente ya se fabricaban pues condones, sino también se empezó a fabricar los famosos globos, ¿no? Ya en los 90, o sea, 1990, vino una tecnología bastante mejorada, considerablemente, y ha permitido la producción pues de condones de colores, de diferentes texturas, diferentes gamas, tamaños, olores, sabores, con diferentes
lubricantes, etcétera. Pero con los lubricantes, hasta ahora, 2021, hay que tener mucho cuidado con el condón. Hace 30 años yo veía que los adolescentes usaban los condones con cualquier lubricante y nadie se preocupaba de orientarlos, de decirles, y ni siquiera en el MINSA teníamos una norma, una guía. Nuestras primeras normas y guías en el MINSA han salido en 2003, 2004, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean. Entonces, imagínate, en los 90 y los proveedores trabajábamos de acuerdo a lo que nosotros mismos nos capacitábamos. No es como ahora que todos nosotros, seamos médicos cirujanos, seamos obstetras, etcétera, tenemos que trabajar en función a las normas técnicas. En ese entonces se trabajaba en función a escuelas. Ahora tenemos una gama de condones, ¿no? Muy bien, entonces hemos revisado, mira tú, la historia del condón y hemos llegado a esta gama de condones. ¿Qué nos dice la OMS? La OMS tiene un libro que yo siempre les he hablado a ustedes, dependiendo del tema que tratemos, que se llama El Manual del Proveedor. Es un libro que tiene casi 500 hojas, es excelente, que está método por método, pregunta por pregunta, que inclusive te podría parecer preguntas un tanto fuera de lugar, pero es que las mujeres hacen ese tipo de preguntas, los hombres hacen ese tipo de preguntas, no todos han estudiado ni medicina, ni obstetricia, ni enfermería, así es que tenemos que ponernos en los pies con un poco de empatía y hasta con un tema de interculturalidad en los pies de las personas que vienen a pedirnos alguna consejería al respecto y responder cualquier pregunta que se haga de una forma muy amable. Entonces, la OMS nos dice, los condones masculinos ayudan a proteger contra las infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH. Los condones son el único método anticonceptivo que puede proteger contra el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Requiere un uso correcto, como cualquier cosa, como el implante, como la ampolla de depósito. Ustedes saben que ahora la ampolla de depósito se pone con la técnica Z. El implante desde el año pasado en Perú, noviembre, octubre, ha cambiado de lugar de colocación. Hay una revolución en planificación familiar desde el año pasado a fines, que nosotros recién nos vamos a actualizar el 27 de febrero con casi más de 19 métodos que existen. Entonces, todos los métodos tienen que ser utilizados correctamente, porque si no, la eficacia va a variar, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, requiere el uso correcto con cada acto sexual para una mayor efectividad. Requiere la cooperación, y esto es tan importante porque todos creen que el condón masculino solo es responsabilidad del varón, pero no, acá me parece fundamental que lo tomemos nota. Requiere la cooperación tanto del hombre como de la mujer. El hablar sobre el uso de los condones antes del sexo puede mejorar las probabilidades de su uso correcto. ¿Sí? Porque si alguien se lo pone como medio asustado, como que escapando de la pareja para que no se queje o rápido o algo así, puede ser justamente una de las causas de que no se use correctamente y las fallas. En algunos hombres puede amortiguar la sensación sexual, pero eso va a depender del varón, de cómo se entienda la pareja, inclusive cómo lo hayan conversado, etcétera, porque ustedes saben que eso es muy relativo. El hablarlo con la pareja a veces ayuda inclusive a vencer esa objeción. Muy bien. El condón masculino, entonces, hemos dicho, porque lo hemos visto a través de la historia, actualmente es una funda muy delgada de látex, que es un tipo de caucho muy sensible, que es un caucho líquido que luego se trabaja. Está diseñado para cubrir el pene, pero cuando este es erecto, ya no se puede poner si este pene no está erecto. Y evitar que el esperma entre dentro de la vagina de la mujer, lo que hace que cualquier microorganismo que pueda estar en el esperma del varón no va a tener contacto con la mujer. Entonces, esa es la idea. O cualquier secreción que pueda tener la vagina de la mujer, el cuello uterino de la mujer, no va a entrar en contacto con el varón. ¿Se dan cuenta? Es un método aislante, ¿no? Sí, por eso se llama de barrera. El condón es a menudo lubricado para minimizar la sensibilidad durante el coito. Y entonces acá nos vamos a detener, ¿sí? El pene tiene que estar erecto, esa es una condición y puede lubricarse. Pero ojo, y eso es lo que no saben la mayoría de los usuarios, ¿sí? Hemos encontrado hombres de 40, 30 y tantos años, sí, que no saben de que debe ser lubricado solo con lubricantes a base de agua.
cualquier lubricante a base de aceites u otras sustancias daña el condón. Y puede ser la causa de muchos embarazos no deseados, que es justamente lo que no queremos que pase, ¿sí? Y no se puede poner, o si el hombre sufre de disfunciones eréctiles, que puede ser o por la edad o por alguna patología, tampoco lo puede usar. Muy bien, están hechos de diferentes tamaños, colores, texturas, espesor. Encaja herméticamente en el pene erecto y tiene poros que son tan pequeños que no permite que incluso los virus más pequeños como la hepatitis B, el herpes simple o el VIH pasen, ¿ya? Es de látex, que es goma, o también puede ser de plástico, que es otro material, pero actualmente son de látex. En un inicio también se preparaban de otros materiales. Algunos están lubricados con espermicida por el fabricante, que ahora vamos a ver. Los espermicidas son sustancias químicas que matan, por eso se llama espermicida, a los espermatozoides, pero no todos vienen con espermicida. Así que cuando uno compra un condón hay que saber el color, con qué viene, qué sabor, qué olor, qué textura, si trae espermicida, si trae lubricante, etc. Solo puede ser usado con lubricantes a base de agua, es justamente lo que les decía, ¿sí? La integridad de los condones puede disminuir o puede dañarse si se someten a temperaturas extremas. Por eso es que los condones no pueden estar en los bolsillos del pantalón, no pueden estar en la billetera, y eso es muy importante decirlo, ni en las cajuelas del auto, que normalmente calienta por el motor. Entonces, eso es algo muy importante decirlo. Tiene que estar en lugares que sean fríos, que no sufran temperaturas extremas. Entonces, puede ser usado con lubricantes a base de agua. Muy bien. ¿Cuáles son sus ventajas? La ventaja es que permite al varón tener control sobre su fertilidad. Escuchamos a muchos varones que dicen, oye, pero mi pareja me dijo que tomaba los anticonceptivos orales. Mi pareja me dijo que usaba esto, que usaba aquello. Pero ¿y usted no usó condón? No. Bueno, entonces, si la señora no usaba ningún método, usted no usó condón, entonces definitivamente la señora está embarazada, vamos a examinarla, y les digo porque es algo que nosotros vemos en la consulta diaria. Entonces, es una de las grandes ventajas. Yo, varón, puedo controlar mi fertilidad, ¿no es cierto? Porque es una gran queja de los hombres, ¿sí? Ya quisiéramos tener anticonceptivos para los varones para yo poder controlar mi masculinidad, dicen los varones, ¿no? ¿Sí? Y entonces el condón es una de las grandes oportunidades para que él pueda hacer eso. Protege contra el embarazo, es un anticonceptivo, y protege contra las ITS, ¿sí? Y incluye el VIH. Es eficaz si se usa correctamente, ¿sí? Si se usa correctamente, solo hay 5 embarazos en 100 y es bastante eficaz. Pocos efectos negativos, es decir, es bien extraño. En mis casi 40 años de ejercicio en la obstetricia no he encontrado a nadie que tenga alergia al látex, ¿sí? A nadie, nunca y yo me paro preguntando en un montón de auditoriums, ¿sí? Que si han encontrado algún paciente, por lo menos aquí, hasta donde yo he trabajado, no lo hemos encontrado. De fácil obtención y bajísimo costo. Mientras un condón femenino puede estar costando promedio $0,6, el condón cuesta $0,03. Entonces, imagínense el condón masculino. Bajísimo costo. ¿Qué otras ventajas tiene? Que no requiere examen ni preparación médica, y es más, ni siquiera requiere indicación médica, y lo dice claramente las guías. No requiere prescripción ni nada, pero evidentemente el usuario tiene que documentarse sobre su uso, porque el hecho que no requiera prescripción no quiere decir que alguien lo compre y lo use como quiera. Eso es para en caso de que, porque otra cosa que es muy importante en la atención y en planificación familiar es que el proveedor tiene que capacitar al usuario. El proveedor no es un repartidor de métodos, ¿sí? Ya les he dicho, nosotros no estamos en un kiosco dando métodos. Por más que yo haya hecho la consejería, haya habido la elegibilidad, el usuario haya deseado ese método, yo tengo que tener la certeza que el usuario sabe usar el método que se está llevando. Entonces, si yo voy y mi usuario quiere el condón masculino, sea mujer o sea hombre, yo tengo que trabajar con un dildo.
y tengo que demostrárselo a la usuaria o al usuario cómo se usa, cómo se saca, cómo se pone, etcétera. Entonces es muy importante, ¿sí? Muy importante. Y en este caso, por ejemplo, una de las ventajas es que no necesita receta, pero es evidente que ese señor o esa señora tiene que haber pasado ya por una consulta, tiene que tener experiencia en su uso. Fomenta la participación del varón en la anticoncepción, ya lo hemos dicho, ¿sí? Porque la gran queja de muchos varones es, oye, pero si no hay método para mí. No, tenemos el condón. Sí, también tenemos la vasectomía, pero posiblemente si no has tenido todavía bebés no vas a irte por ese método, porque la diferencia entre la vasectomía y el condón es que el condón es de rápida vuelta a la fertilidad, que es una característica de los métodos que la gente usa antes de tener hijos. Protección contra el embarazo, claro, contra la ITS, VIH. Y puede mejorar la relación sexual cuando se coloca como parte del juego sexual. Y eso es muy importante. Mira, esta es la laminación del MINSA. Puede mejorar la relación sexual si se elige condones con textura, con olores, con colores, y cuando inclusive se coloca como parte del juego sexual. Es decir, nosotros los proveedores, seamos médicos, cirujanos y obstetras, que somos los calificados para hacer planificación familiar, ¿sí? Podemos inclusive enseñarle a las trabajadoras sexuales, porque esto es un gran problema y esto ayuda mucho a las trabajadoras sexuales. Ahora, siempre yo digo a los proveedores, tú no pones una lámina en tu consultorio, ojo, atiendo solo parejas heterosexuales y no trabajadoras sexuales. Yo creo que en tu consultorio tienes que atender de todo. Parejas homosexuales, heterosexuales, trabajadoras sexuales, adolescentes, adultos, de la tercera edad, lo que fuera, que vinieran a pedir un consejo sobre el uso del condón, que no solamente es como anticonceptivo, porque tú ahorita estarás diciendo, oye, pero un señor de 55 años, ya su pareja debe tener otros 55 años, ¿para qué va a venir a pedir el condón? Es que ya ahí no se usa solo como método anticonceptivo, estamos diciendo que también protege contra ITS, VIH, y por eso es que las trabajadoras sexuales tienen que ser expertas en el uso del condón, y muchas de ellas lo ponen como parte del juego sexual. Y entonces nosotros inclusive enseñamos a colocar con la boca el condón a las trabajadoras sexuales. Y nosotros los proveedores de salud no nos horrorizamos, por si acaso, porque ya de repente alguno acá se me está desmayando. ¿Cómo yo voy a hacer eso, etcétera? Si viniera alguna usuaria a tu consulta que estás trabajando en alguna zona donde las usuarias pueden ser trabajadoras sexuales y te dicen, quisiera que me enseñe usted a usar el condón como parte del juego sexual porque la mayoría de mis clientes no quieren ponerse el condón. Y ya te veo a ti como proveedor persinándote, sí, y diciendo, ay, esas cosas yo no sé. Discúlpame, eso se vería muy mal porque tú eres un proveedor de salud que tienes que saber todo acerca del método. Y por eso existe también el criterio, un tema de conciencia, porque hay muchos proveedores que tienen criterios de conciencia con el tema de la planificación familiar. No solamente con este tema, sino que a pesar de que la ciencia ha demostrado, por ejemplo, que el DIU no es abortivo, pero hay algunos proveedores que por un tema religioso no están de acuerdo con algunos temas de la planificación familiar, así como que hasta el Papa ha dicho que tenemos que hacer planificación familiar, hasta el Papa ha recibido a parejas homosexuales en el Vaticano, pero hay proveedores que son más papistas que el Papa. Entonces, tú puedes también, por un tema de conciencia, pedir obviamente que no te pongan en servicios de anticoncepción si es que no vas a querer trabajar como debe ser. Muy bien. Entonces, recordemos, cuando se los usa correctamente, dice la Organización Mundial de la Salud, los condones, miren ustedes, puede evitar entre el 80 al 95% de la transmisión del VIH. Correctamente, ¿sí? Antes de cualquier contacto, porque ese es otro tema que hay que decirle al usuario. Usted no puede tener juego sexual, estar en contacto, vulva, pene y después ponerse el condón. No. Antes de cualquier contacto hay que ponerse el condón, ¿sí? Luego el pene tiene que estar bien erecto y se tiene que poner hasta la base del condón, hasta la base del pene, ¿no? Entonces, un buen condón bien puesto
puede salvar la vida y salva la vida a muchos jóvenes, colegas, ¿sí? Es increíble ver jóvenes, porque si tú te infectas a los 16, 15, 17 años, haces la enfermedad 20, 22, y hemos visto jóvenes morirse de 23, 24, 25 años. Yo he visto mujeres, porque he trabajado cuando he sido decana nacional del Colegio de Obstetras del Perú, con las mujeres que viven con VIH-Sida. Y cuando escuchas sus historias, es patético escuchar a una mujer que te dice que ella se enteró que tenía VIH-Sida cuando dio a luz y su hijo empezó a enfermarse y le hicieron a su hijo el test y salió que su hijo tenía VIH. Sí, VIH. Entonces su hijo tenía VIH, evidentemente ella le había transmitido transmisión vertical, porque su hijo no había tenido transfusión ni nada por el estilo. Entonces luego le hacen la prueba a ella, se entera que tiene VIH y hay una asociación mundial de mujeres que viven con VIH porque el problema de la violencia basada en el género, el problema de género ha hecho que las mujeres cada vez más se infecten con esta enfermedad del VIH, ¿ya? Entonces las mujeres, por eso es que sale el condón femenino, porque si el hombre no quiere usar el condón masculino, las mujeres tenemos el condón femenino, porque estamos hablando de ITS, ¿sí? Y VIH, por si acaso, ¿sí? Muy bien, porque si se habla de anticoncepción, de repente yo, mujer, puedo ponerme un implante, un DIU, una T de cobre, etcétera, una T de plata, lo que fuera, pero ahí no me estoy protegiendo contra el VIH, ¿sí? Si yo quiero protegerme contra el VIH, y eso tiene que saberlo todo ciudadano de a pie, y eso ustedes tienen que trabajarlo fuertemente, tengo que usar condón. Bueno, aparte de tener las pocas parejas sexuales, aparte de tener un inicio de relaciones sexuales tardías, etcétera, 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 ¿no? Muy bien. Entonces, también puede ayudarte a proteger contra la enfermedad inflamatoria pélvica, que es muy importante porque si te da ITS, lo más probable es que avance a una enfermedad inflamatoria pélvica y eso que te va a producir infertilidad secundaria, ¿no? Entonces, el uso del condón, aunque tú no lo creas, si lo usas antes de tener bebés, estás protegiendo tu fertilidad, ¿sí? Y contra el cáncer de cuello uterino, que sabemos que es producido por el papiloma virus, ¿ya? Y acá vamos a hacer una tingencia con respecto al papilomavirus porque no protege al 100% contra el papilomavirus, porque el papilomavirus no es un microorganismo que trabaje como el tema del VIH. El papiloma generalmente se encuentra en la piel, entonces en el contacto sexual te va a proteger entre pene y vagina, pero entre el contacto de la vulva posiblemente no, entonces por eso es que la protección contra el papilomavirus es mucho menor. Su eficacia va a depender de la literatura. En el MINSA tenemos que es 95% si es el uso correcto, ustedes 5, solamente 5 se embarazan, o cuando el uso es habitual o común es el 21%. Entonces, OMS te dice que solamente 15 mujeres se embarazan con el uso común y el MINSA te está diciendo 5 de 100, OMS te dice 2 de 100. Sí, el condón, si se usa adecuadamente, viene a ser un excelente método de anticoncepción y de protección contra el VIH-Sida, ¿no? Sí, y suponiendo que sean parejas que no tengan relaciones sexuales cotidianamente, que tengan un encuentro una vez al mes, una vez a la semana, entonces tranquilamente se puede usar el condón adecuadamente. Muy bien. ¿Quién puede usar el condón masculino? Pues todos los hombres, excepto los que son alérgicos al látex o al lubricante o los que tengan disfunción sexual, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Así que no hay ningún problema ahí. Primero, y acá sí es muy importante que todos escuchen, porque esto tenemos que hacerlo delante de la usuaria. O sea, no es que uno como paporreta agarre nosotros tenemos acá nuestras ayudas visuales, ¿no? Y uno agarra y le pasa o le da un tríptico al paciente. No es así, no es así. Eso es una parte. Yo tengo que agarrar el condón como proveedor y explicarle a la señora, señor, quien fuera el usuario, mire usted, tiene que vigilar la fecha de vencimiento. Aplastar con mis 2 dedos y decir, mire usted, tiene que vigilar que se forme como un globo, que no esté roto el empaque del condón, ¿sí? Porque solamente viendo la fecha de vencimiento y que el empaque esté bien, voy a tener la certeza que ese condón esté en adecuadas condiciones. Y como les digo, o sea, lo mejor que me puede pasar es que me embarace,
¿sí? Discúlpeme que diga así, pero si ustedes lo reflexionan es así. Es decir, lo mejor que me puede pasar es que me embarace, porque que me dé VIH, imagínate, ¿sí? Entonces acá se trata de la vida, ¿sí? De la vida, no solamente de embarazarte sin desearlo, sino de tu vida, ¿sí? De tu protección. Entonces hay que ver la fecha de vencimiento y hay que revisar el empaque, ¿ya? Y se usa uno para cada contacto sexual. No es que puedas tener con el mismo condón 2, 3 relaciones sexuales. Se tiene que guardar, y hemos dicho, en un lugar donde no haya calor, no haya humedad, no dejar en la guantera del carro, porque hay gente que tiene los condones y el motor del carro calienta increíblemente, ni en las billeteras, ni en las carteras que se puedan exponer al sol. ¿Qué más? Cuando lo vas a abrir, tienes que utilizar los dedos. Acá tengo una lámina. Tienes que empujar el condón a un lado, con esta mano agarrar el condón y con la otra romper, que generalmente el empaque del condón tiene un hilito que te indica por dónde romper. Si lo rompes así, sin tener el mayor cuidado, puede ser que el mismo papel metálico, el empaque, pueda dañar el condón. Así que hasta para abrir el condón hay que tener estilo, hay que tener cuidado. Y tienes que entrenarlo al joven, al adolescente, a la señora, al señor. Porque qué pecado de un proveedor estar trabajando anticoncepción, estar dando métodos anticonceptivos sin entrenar al usuario. Parte de nuestro trabajo es entrenar al usuario. Entonces, los que atienden anticoncepción tienen que ser gente entrenada, gente que sepa comunicarse, gente que sepa hacer consejería, ¿no? Porque si no, contrataríamos a cualquier gente que se ponga a repartir condones y no es así, ¿ya? Entonces, hay que saber abrirlo. No puedo abrirlo con la tijera, mucho menos con la boca. Muy bien. Decíamos que el condón tiene que ponerse cuando el pene esté erecto. Y hay que explicarle a las personas qué significa un pene erecto, ¿no es cierto? Que esté duro, ¿sí? Para evitar que el condón se rompa, se sujeta la punta y se presiona para sacar el aire y se desenrolla hasta la base del pene. Eso es muy importante, ¿sí? Se coge la punta acá y se desenrolla hasta la base del pene, bien puestos, tranquilos, sin apuros, se tiene que poner, porque de esto depende que yo no me enferme, ¿se dan cuenta? Hay que tener cuidado de agarrar el condón y que este esté envuelto hacia afuera, porque otro error es que a veces el condón sale como volteado, ¿sí? Y lo ponen y no se puede desenrollar y lo dejan puesto, pues no sé, 2/3 o 3/4 partes, porque no se puede desenrollar. Entonces, antes de siquiera ponértelo en la punta del pene, el condón, tienes que estar viendo para dónde se está enrollando el condón. Eso es algo que también le decimos a los usuarios, porque si no, hacen cualquier cosa con el condón. Asegúrate de que esté bien fijado a la base del pene, ¿sí? Después de eyacular, cuando todo termina y durante que el pene todavía esté erecto, se sujeta el condón de la base y se retira con mucho cuidado. Yo he visto colegas hasta el año pasado inclusive, ¿sí? Porque el hecho de que nosotros estemos en vía remota o en virtualidad no implica que que no se hagan sesiones sincrónicas, es decir, que podamos chatear, preguntar. Y cuando tenemos un montón de tiempo, porque nuestros talleres pues son de 3 créditos, ustedes saben que cada crédito son 17 a 18 horas, entonces ya se imaginan, 3 créditos son 54 horas, entonces tenemos tiempo para hacer talleres virtuales, etcétera, y encontramos que algunos proveedores todavía le hacen nudo al condón, y encontramos que algunas literaturas en la web dice, saque usted el condón desde la base y hágale un nudo. Claro, entonces esos son los peligros justamente de usar la web. Podemos encontrar cualquier cosa fuera de lugar en la web. Entonces, hay que decirle a los jóvenes, a los adolescentes, cuando vayamos a las escuelas, etcétera, porque un componente de la planificación familiar es hacer promoción. Yo no puedo decir que hago promoción, que hago planificación familiar y solamente pongo DIUS o solamente estoy prescribiendo ABC método, por si acaso. Ahí no estoy haciendo todos los componentes de la planificación familiar. Entonces, cuando vamos a las escuelas, cuando vamos a las universidades, hay que tener en cuenta cómo se retira el condón. Porque miren, puedo habérmelo puesto perfectamente bien, he tenido las relaciones sexuales muy bien, pero al momento de retirarme me contamino yo, contamino a mi pareja y todo es una desgracia, ¿sí? Porque hay gente realmente que no sabe usar el condón. Entonces,
¿Qué significa la técnica de la momia? La técnica de la momia significa que tú agarras bastante papel higiénico. Cuando yo hago las sesiones con los jóvenes les digo, ¿cuánto cuesta un papel higiénico? 50 céntimos, un sol 80, un sol 20, perfecto. ¿Cuánto vale tu vida? No creo que tu vida valga un sol. Así es que así te gastes mitad del papel higiénico, agarras suficiente papel higiénico y envuelves desde la punta el condón como una momia. Estamos todo el papel higiénico como una momia, ¿sí? Hasta que llegas a la base y te debe quedar como 15 centímetros, 10 centímetros de papel higiénico acá en la base. Empujas el condón, lo sacas, ¿sí? Y con esos 10 centímetros de papel que te quedó, lo envuelves y lo botas. Cuando nosotros hacemos consejería sobre el uso del condón, somos muy exhaustivos en hacer hincapié de que no se bota al baño. Porque acuérdense que nosotros, los proveedores de la salud, como cualquier otro profesional en este planeta, tiene que trabajar en el marco de la sostenibilidad del planeta. Entonces nosotros no podemos permitir que ningún usuario elimine el condón hacia el baño, hacia el inodoro, porque eso va a terminar ¿dónde? Va a terminar en el mar. Y ya saben lo que pasa con las botellas en el mar y todo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que decirle de una manera muy responsable a ese usuario que tiene que envolverlo en ese papel higiénico porque hemos hecho la técnica de la momia y lo tiene que desechar a la basura, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, esto, si yo solamente estoy dando el condón sin tener en cuenta de hacer todas estas cosas delante del usuario, pues sencillamente, mis estimados amigos, mis estimados colegas, no estamos haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Y posiblemente será por eso que tenemos estos indicadores, ¿sí? De tener muchos embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, etcétera, 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 y también el tema del VIH-Sida. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas? Súper económico, 0.03 de dólar. Sí, saquen su cuenta. Muy bien. Claro, no es que yo compro piel, compro no sé qué condón de la farmacia y me cuesta no sé cuánto. Bueno, no sé, eso es lo que tú compras, pero nosotros tenemos que saber que podemos ir a los servicios de salud y nos van a dar un buen condón. ¿Sí? Ahora, si tú quieres comprártelo, bueno, y es otro asunto. ¿Por qué? Porque la planificación familiar es un derecho humano y es el Estado quien tiene que proveer a todos los ciudadanos satisfacer sus necesidades. Es decir, yo podría ir a los servicios de planificación y decir, quiero que me pongan un DIU de plata, quiero que me pongan un DIU medicado con levonorgestrel, claro, o quiero que me den un parche o quiero usar el anillo, y me van a botar de los servicios de salud porque no existen esos métodos en los servicios de salud, ¿se dan cuenta? Pero en otros países sí. Pero felizmente el condón sí existe, así es que puedo ir y pedirlo. Sí. Si no lo tienen en los servicios de salud, lo puedes comprar en cualquier lugar. Es un producto over the counter, es decir, que no necesita prescripción. No se le puede negar a ningún menor de edad, por si acaso, ¿sí? Por si acaso. Y los adolescentes, y para eso hay que saber que la adolescencia es entre 10 a 19 años. Cuando decimos que no se le puede negar a ningún menor de edad, no vayan a pensar que un niño de 5 años, ¿no? Porque la verdad es que cada tergiversación que hacen sobre el tema de salud sexual y reproductiva es para espantarse, ¿no? Escuchamos a padres que dicen, no puede ser que en las escuelas al niño se le obligue a ponerse falda. Y lo escuché hace poquito, ahora que están los candidatos hablando cada tontería, cuando hablan cosas sobre salud sexual y reproductiva y que no están informados. Yo no conozco ningún colegio que les hayan enseñado a los niños a ponerse faldas. Y no conozco a nadie que sepa de género, que trabaje género de esa manera. ¿Sí? Y lo que es peor, hasta es un tema cultural, porque si yo fuera escocesa, irlandesa, oye, los hombres ahí se ponen falda, que le pongan otro nombre, pero es una falda. O sea, definitivamente hasta las construcciones sociales sobre el tema de género tenemos que trabajar si somos proveedores de la salud. Ya les decía, tenemos proveedores que tienen el problema con el tema de los parejas homosexuales, proveedores que tienen problemas con el tema de los adultos mayores o ahora con el tema de los adolescentes. Y cuando decimos menor de edad, es que menor de edad, menor de 18 años, pero obviamente en el marco de la adolescencia, entre 10 a 18 años, ¿no? Ahora, nosotros no quisiéramos que nadie se inicie sexualmente antes de los 18 años, por supuesto, pero eso no cae del cielo, así como nada cae del cielo como proveedores de la salud. Tú cuando seas director de hospital, tú cuando seas ministro de salud, tú cuando seas director regional, por Dios, si no quieres ver en embarazos en adolescentes, tienes que hacer que los profesionales
competentes en este tema vayan a las escuelas y se trabaje salud sexual y salud reproductiva en las escuelas. ¿Sí? Porque es increíble cómo vemos profesionales que tienen maestría, doctorado, PhD, MS, no sé qué más, pero al final no quieren abrir consultorios de planificación familiar, no contratan proveedores para los consultorios de planificación familiar, no quieren psicoprofilaxis. Es increíble, o sea, realmente hay veces yo me espanto y digo, ¿dónde se va tanta sabiduría? Porque oye, si uno ha invertido 10 años de su vida en estudiar una carrera, o tu padre ha pagado 10 años en una universidad privada para estudiar una carrera, por Dios, tenemos que ejercerla de la mejor manera. Y tú, yo sé que tú, que me estás escuchando, que estás ahorita, eres un líder, vas a ser un líder. Ya les contaba siempre en otras reuniones que yo he tenido el placer de trabajar cuando era secretaria general del Centro Federado de Obstetricia de San Marcos con nuestro exministro Víctor, ya se me fue su apellido, con el último ministro, Víctor, porque él era del CEN. Entonces, y los ministros son generalmente gente que desde la escuela se ha venido formando, solo que creo que hay veces cuando llegan ya a altos cargos se olvidan, ¿no? Muy bien, entonces no se le puede negar el condón a ningún menor de edad. Lo pueden llevar hombres y mujeres, por eso es que a las mujeres también se les da el condón. Protege al mismo tiempo de embarazo, ITS, ya lo hemos dicho, incluyendo VIH-Sida, y después de abandonar su uso se recupera inmediatamente la fertilidad. Eso es una ventaja, porque si no los hombres se harían vasectomía, ¿no? Y no pueden hacerlo porque ahí no se recupera la fertilidad. A tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta, pero no es que se presente siempre. Algunos dicen que baja la sensación del acto sexual, pero ahora con los lubricantes y con las texturas y todo eso ya realmente puede ser hasta más satisfactorio. Es necesaria una buena colocación, eso sí ya lo hemos dicho 1000 veces en esta presentación. La mayoría no pueden ser utilizados si se tiene alergia al lácteos. Ya hemos dicho que en mis 40 años y habiendo hecho 50,000 ponencias, nunca me han dicho yo tuve un paciente alérgico al látex. A esto es lo que yo quería remarcar. No protege al 100% contra el virus del papiloma. ¿Por qué? Ya que el virus no se encuentra en los fluidos corporales, sino en la piel del área genital, y evidentemente el condón te protege todo el pene hasta su raíz, pero ya pues la vulva, los testículos y todo lo demás, ¿sí? Pero sí hay una protección, pero no al 100%, ¿ya? A veces los condones pueden romperse, que casi no, tampoco se ve en la literatura médica. Tú lees el manual de la OMS y dice, no se reporta, pero bueno, es evidente que puede romperse, ¿sí? Depende del usuario, porque si tú has visto la fecha de expiración y has visto que el empaque esté adecuadamente cerrado y no lo has tenido en el sol, en el calor, en temperaturas altas, no tiene por qué romperse. Se rompe cuando no has cumplido con esas características. Muy raras veces el condón causa reacción alérgica, ya lo hemos dicho. A tener en cuenta, ¿sí? Y acá está inclusive, acá les he traído las referencias científicas, ¿sí? Para alguno que quiera leer. El empleo del preservativo masculino disminuye el riesgo de infección por virus, ¿sí? Disminuye. Decíamos no al 100%. Del 30 al 60. ¿Por qué? Porque se contagia a través de la piel, ¿entienden? ¿Sí? Fantástico. Aunque el VPH se considera una infección de transmisión sexual, el preservativo es tan solo parcialmente efectivo, 30 a 60. La protección es menor cuando las áreas infectadas no son cubiertas por los preservativos. La reducción de la tasa de infección por papilomavirus se ha observado tanto en mujeres como en hombres. Es muy importante utilizar de forma correcta el preservativo en cada acto, ¿sí? Y es preciso tener en cuenta que los preservativos de látex pueden dañarse al contacto con químicos. Esto es muy importante. Es decir, si tú usas espermicida o usas, ya hemos dicho, lubricantes a base de aceites, dañas el preservativo, ¿sí? Entonces eso también ya lo hemos dicho, pero hay que remarcarlo. Entonces, protegen mejor contra la diseminación a través del flujo de secreciones, como sucede con el VIH, gonorrea y clamidia. Pero cuando la transmisión es por contacto cutáneo, solamente protegen entre 30 al 60%, como es el caso del herpes y del papiloma, ¿ya? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, ahí están las referencias. ¿Qué mitos tenemos? Mitos y leyendas sobre el uso del condón. Los condones a menudo se rompen durante la relación sexual. Falso. Ya hemos dicho que no. Si el condón sale o se desliza, puede viajar por el cuerpo de la mujer. Falso. El uso del condón debilitará al hombre porque lo ahorca.
le dará impotencia, no podrá permanecer con el pene erecto. Falso. Si su compañero sugiere el uso del condón, eso significa que es infiel. Si la mujer sugiere el uso del condón, significa que ha tenido mucha experiencia sexual. Eso es falso. Lo que significa es que es una mujer empoderada y se cuida. Eso es lo que significa. Entonces, todo eso son concepciones machistas, por si acaso. Los condones son solo para el uso de las trabajadoras sexuales. Eso era justamente lo que antes se pensaba. Falso, completamente falso. Entonces, ¿qué te recomienda la OMS? Porque esto es de la OMS. Empoderar a las mujeres. Y no solamente con el tema del uso del condón. Si nosotros queremos que la muerte materna disminuya, que disminuya el VIH, el SIDA, que disminuya la muerte neonatal y que disminuya todas las patologías asociadas a la salud sexual y la salud reproductiva, tenemos que empoderar a las mujeres. Sí, que las mujeres hablen sobre el uso del condón, así es que a ellas hay que darles. No, el condón no es para darles solo a los hombres, ojo. Sugerir que la mujer hable con su pareja sobre el uso del condón, sobre todo cuando están embarazadas, y sugerirle que la mujer pida que su pareja la acompañe a los servicios de salud sexual y reproductiva. Muy bien, he aquí algunos puntos. Hay que enfatizar en las mujeres de que es importante para que no les dé ITS, VIH, que ellas deben apelar a la preocupación que tienen por la pareja y tienen que tener una postura férrea. Y hay que trabajar con los hombres la generación de una nueva masculinidad para que los hombres dejen de pensar que cuando una mujer sugiere el uso de un condón es porque tiene una amplia experiencia sexual o lo asocian a las trabajadoras sexuales. Esas son construcciones sexuales construcciones sociales, del siglo pasado que debemos ir abandonando. Si yo les digo siempre a los jóvenes varones, si una mujer te dice, te sugiere el uso de un condón, alégrate, porque esa mujer va a cuidar bien a tus hijos, esa mujer te va a cuidar bien a ti, porque es una mujer empoderada y se está cuidando ella, ¿sí? Y vas a tener una mujer que va a ser parte del trabajo con tu familia, etcétera. Pero si tienes una mujer que no te sugiere nada y que está cumpliendo lo que tú solamente puedes sugerir, preocúpate, porque el día que tú no puedas hacer algo, ella tampoco va a poder hacer nada. Entonces, las mujeres tenemos que empoderarnos y sobre todo empoderar a las usuarias. Pero, como dice la International Confederation of Midwives, la OPS, la Pathfinder y todos los demás, es decir, si el proveedor de salud no está empoderado, pues ¿cómo va a empoderar a las mujeres? Entonces tú médica mujer, tienes primero que empoderarte como mujer para que luego seas un proveedor empoderado. Y tú, médico varón, tienes que generar una nueva masculinidad en tu comportamiento para que luego puedas trabajar todos los ítems de salud sexual y salud reproductiva. Pero si el médico varón sigue teniendo los conceptos, las construcciones sociales de género machista, estamos fritos porque eso lo va a transmitir a los servicios, ¿sí? Y entonces va a ser una de las personas que haga invisible los problemas de salud sexual y salud reproductiva. Y por eso es que tenemos muchos jefes, directores, que posiblemente tengan esas construcciones de género machistas y no valoren los problemas de salud de las mujeres, ¿ya? Muy bien. Vamos avanzando entonces. Importante, ya lo hemos dicho, tenemos que asegurarnos de que el cliente, el usuario, comprenda el uso correcto. Para eso tengo que tener disco de legibilidad, ayudas visuales, tengo que tener mi dildo, y acá está, con esto trabajo yo, mi dildo, tengo que tener mi brazo, mi útero, mi vulva, porque inclusive cuando hacemos la demostración del condón femenino, lo hacemos pues para que lo vea la mujer o el varón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si no tengo material educativo, bla, 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 no va a calar en la usuaria final. Nosotros somos académicos de tal manera que con nosotros sí las ponencias pueden ser habladas y con fotos, porque tenemos claras las ideas de anatomía, fisiología, farmacología, pero con la usuaria no es así. Entonces, ¿qué nos dice puntualmente sobre el condón? La norma técnica, nuestra última norma técnica 2016, ¿sí? En principio, todos tienen que saber de que esta norma técnica sobre el tema de métodos de barrera no recoge ni el espermicida, ni el capuchón, ni el diafragma, por si acaso. Solamente recoge el condón masculino y el condón femenino. Los manuales de la OMS sí recogen los otros métodos. Muy bien.
¿Qué nos dice puntualmente? La unidad de medida es pareja protegida con condón masculino. Se considera pareja protegida el que recibe mínimo, porque realmente 100 para 365 días del año me parece poco. Si vamos a considerar que es un condón para cada acto sexual y que posiblemente la pareja pueda tener 2 actos sexuales en un encuentro y que tenga 3 encuentros o 2 encuentros al mes, estamos hablando de 4, 5, 6 condones al mes. ¿Sí? 6 condones al mes por 10, 60, podría usarse 100, ¿no? Pero si tuvieran más actividad sexual, de repente necesitarían más. Pero se dice 100 mínimo, ¿no es cierto? Que pueden ser distribuidas en 4 atenciones al mes. Eso es muy importante. Sí, la primera atención en que das la primera cantidad de condones, supongo 25, luego le das los otros 25 al mes y luego cada 3 meses 25, 25, en las 4 atenciones tienes los 100. ¿Qué te dice? Que estas 4 atenciones tienen que demorar 20 minutos. 20 minutos es un montón de tiempo en el cual tú tienes que hacer la consejería, en el cual tienes que trabajar con el dildo, en el cual tienes que verificar si ella te entendió, ella tiene que poner el condón en el dildo, en el cual ella tiene que hacerte un montón de preguntas, ¿sí? Usualmente la primera consejería, ¿no es cierto? O la primera consulta. También en estas sesiones de planificación se han aumentado estos 4 componentes. Mira, ojo, esto es nuevecito, que es que tienes que hacer toma de Papa Nicolau, tienes que hacer examen de mamas, tienes que hacer prueba rápida de VIH y tienes que hacer el tamizaje de violencia basada en el género, ¿sí? O sea, ya no solamente haces planificación, no, haces todas estas actividades. Y lo que es más, si la usuaria no regresa al seguimiento, tienes que hacer visita domiciliaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué proveedor hace todo eso? Porque el proveedor tiene que hacer todo. El proveedor tiene que estar competente para hacer todas esas cosas. No puede ser que haya un proveedor para hacer consejería, otro proveedor para proveer el método y otro proveedor para hacer la visita domiciliaria, porque eso es demasiado gasto para el Estado. Sí, eso lo tenemos que tener clarísimo. Muy bien. Hasta ahí hemos terminado lo que es el condón masculino. Vamos a rápidamente conversar sobre el condón femenino. El condón femenino, cuando lo vemos tan largo, tan grande. La literatura dice que se empezó haciendo de plástico como de látex, ¿sí? De goma, y el que está quedando últimamente pues es el de goma, ¿no es cierto? Goma de nitrilo, también denominado Bonaene y etcétera. Y hay más de 9 marcas de condón femenino, por si acaso, ¿sí? Porque se vende mucho en las farmacias. En el mundo desarrollado, la mujer que está muy empoderada dice, bueno, yo no voy a esperar que mi pareja use condón masculino. Yo me voy a poner mi condón femenino. Y lo que es más, como la goma va a proteger parte de la vulva, me protege mejor contra el papiloma, ITS, VIH y todo lo demás. Y para algunos, inclusive este anillo externo produce mayor satisfacción sexual en las mujeres. Además, es mucho más cómodo porque te puedes poner el condón antes de las relaciones sexuales y te lo puedes quedar el condón después de las relaciones sexuales. Te pones a ver tu película, comes tu canchita y mientras no te levantes de la cama, no hay problema, el condón puede seguir en su sitio. ¿Ya? Entonces es una funda amplia de 17 centímetros de largo por 8 de ancho y es un polímero de nitrilo sintético, no produce alergias, no tiene olor, sabor ni nada por el estilo y lo que es mejor se puede usar con lubricantes a base de aceite. Este sí se puede usar con lubricantes a base de aceite. Tiene 2 anillos, miren, uno interno y uno externo. El interno sirve para colocar el condón en la vagina y poderlo empujar hacia el cuello. Y luego este anillo se va a colocar en el cuello uterino. Y este externo sirve para que se coloque en la vulva. Entonces, es un método de doble protección, igual que el condón masculino, VIH, ITS y anticoncepción. Puede ser insertado bastante tiempo antes de la relación. Es decir, si yo me voy a ir a un encuentro sexual, pero voy a pasar por la discoteca o el restaurante, puedo ponérmelo después de vestirme y maquillarme, me puedo poner mi condón femenino y me voy. No hay ningún problema. Ya estoy protegida con mi condón femenino. ¿Se dan cuenta? El material se calienta a la temperatura corporal, ¿sí? Y se siente muy natural. No requiere que el pene esté erecto. Esa es una cosa muy importante. Se puede jugar, ¿no es cierto? No necesita ser retirado inmediatamente.
no es apretado ni ajustado, se puede usar con lubricantes a base de aceite o agua, no tiene efectos secundarios, es inodoro y eso le da mucha libertad a la mujer porque es la mujer quien decide el uso del condón femenino. Algo muy importante, tanto el femenino como el masculino, como ya lo hemos dicho, tiene que ser conversado, porque la mujer, y por eso es que tenemos que hacer una buena consejería, no se trata de, ay, señora, quiere su condón femenino, tome usted, ya úselo, no. Tengo que enseñarle cómo se pone, tengo que enseñarle cómo se saca, tengo que enseñarle cómo se usa y tengo que hacerle ciertas recomendaciones, como el tema de los lubricantes, y esta recomendación es vital para el uso del condón femenino, que la mujer tiene que dirigir la penetración, porque si no se va por un costado donde no hay condón, y eso es lo que hemos visto algunas fallas con el método. De acuerdo a la OMS, la efectividad también está en el 95% en algunos documentos y en otros documentos 2%, ¿ya? La inserción requiere práctica, pero no mucho, por eso es que tienes que hacerle practicar en el consultorio. El anillo interno es justamente el que se mete hasta el fondo, pero realmente, miren, la mayoría de las mujeres ni lo sienten. El pene puede entrar por fuera de la funda, por eso es importante que la mujer dirija la penetración. Incomoda en algunas posiciones sexuales, puede ser, pero mira, si la relación está tan bien, ni cuenta se dan. Y sí se puede usar en cualquier tipo de relación sexual, cualquier pose en la que ustedes deseen. Relativamente caro comparado con el condón masculino. Ya hemos dicho, $0.6, $0.03. Observado por algunas personas porque no es atractivo, pero la verdad es que muchas mujeres que ya han usado, sí, dicen que tienen inclusive mayor gozo en la relación sexual. ¿Cuáles son los mitos y las leyendas? Los condones femeninos no te protegen contra el VIH, sabemos que sí. Los condones femeninos y masculinos deben usarse o pueden usarse al mismo tiempo. Error, aunque ustedes no lo crean, como se habla de doble protección del condón, los proveedores lo asocian a que se pueden usar juntos. Imagínense, si los proveedores están pensando que se pueden usar juntos, imagínense los usuarios finales, adolescentes de, no sé, pues 17 años, mujeres recién casadas, qué sé yo. ¿Sí? No, se usa un solo tipo de condón, o el femenino o el masculino, no se usan los dos juntos. Los condones femeninos del sector público son de calidad inferior, eso es falso. Los condones femeninos se pueden utilizar solamente en una posición y hemos dicho que no, es falso. ¿Sí? Hasta ahí hemos tratado el método del condón femenino. ¿Cuáles son los otros métodos de barrera? Muy rápidamente. El espermicida y el diafragma. Estos métodos ya no están en las normas técnicas, por si acaso, del 2016, porque ya ni siquiera lo encontramos en algunas farmacias. Con las justas encontraremos algunas espermicidas. Diafragma, capuchón, yo creo que eso ya está más en los museos, ya no se usa, ¿no? Sí, pero siempre hay que saberlo por si algún usuario viene y te pide, te pregunta, ¿no? Entonces, los espermicidas, que todavía podemos encontrar algunos en el mercado, o que vienen con los condones, por si acaso, son sustancias químicas que van a producir la muerte del espermatozoide, por eso se llama espermicida. Normalmente están a base de donoxilol 9, pero también pueden estar a base de cloruro de benzalconio, clorexidina, menfegol, octonijol 9, docusato de sodio, ¿sí? Y otras sustancias químicas que pueden ser espermicidas, pero en el mercado generalmente encontramos nonoxinol 9. Los encontramos en distintas variedades de presentaciones. Puede estar en gel, en espuma, puede estar en supositorio, puede estar con aplicadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, se puede usar con los diafragmas y con los condones cuando es espuma y crema y gel. Pero cuando es supositorio, pastillas, tabletas, eso solamente se puede usar con los condones, ¿no es cierto? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya hemos dicho, pues rompe las membranas, ¿sí?, celulares de los espermatozoides. El diafragma es un aro flexible con una cubierta. Miren ustedes la foto, ¿sí? Y es bastante flexible. Es un material tipo látex, ¿sí? Y miren cómo viene hasta en su cajita. Yo todavía he logrado ver estos anticonceptivos. Ya en el mercado no existen casi, por eso digo que están en los museos. Y se coloca, miren ustedes, pueden ver acá, echando espermicidas, ¿sí? Y se colocan en el cuello uterino. Y se pone, al igual que el condón femenino, haciendo un 8, se mete por la vagina y con el dedo índice se deja en el cuello uterino.
Y el capuchón cervical tiene menos movilidad, miren ustedes, que el diafragma. Es un poco más rígido, son como unas tacitas, pero el concepto es el mismo. Es decir, colocarse en el cuello uterino y que no se produzca la entrada del espermatozoide. Y también se pone ahí espermicidas, ¿sí? Muy bien, ahí pueden verlo, ¿sí? Esa es la idea. Mecanismo de acción impide, evidentemente, tanto uno como otro que los espermatozoides lleguen al cuello del útero. Su eficacia es bastante baja, son de los más baja eficacia. Y por eso será que ya no están en las normas técnicas del MINSA, porque casi ya no se recomienda su uso. ¿Cómo se saca? Mire ustedes, esto sí es importante, que por ahí puede haber alguien que esté usando esto, cosa que la verdad, mira, yo en mis 40 años no he encontrado una sola paciente que use esto. ¿Cómo los he conocido yo? Era cuando era estudiante, porque desde que eres estudiante te solicitan consulta. Bueno, a mí me pasaba eso, ¿sí? Y una señora usaba el capuchón cervical y ahí fue donde lo vi. De ahí nunca más lo vi más que en los libros en figura. Entonces, pero sí es importante, si por ahí alguna vez encontramos a alguien que lo use, que se debe poner, mire, deje colocado el capuchón cervical por un mínimo de 6 horas después de la última eyaculación, ¿sí? Y no por más de 48 horas. Eso es importante, ¿sí? Eso es importante. ¿Qué tenemos que hacer en tiempos COVID? Acuérdense, así yo esté trabajando condón masculino, femenino, espermicida, capuchón o lo que fuera, o cualquier método, yo tengo que tomar mis medidas de bioseguridad. Estamos en la segunda ola, en Europa están en su tercera ola, así es que nada, y a la lentitud que van a llegar las vacunas a este país, así que ustedes, por favor, protéjanse como debe ser, ¿ya? Y miren ustedes, lo hemos dicho en las láminas anteriores, ningún desastre, llámese desastres naturales, llámese si estuviéramos en Siria, en guerras o ahora en la pandemia, debe dejarse de atender salud sexual y salud reproductiva. Mucho más planificación familiar, porque si no se da este escenario que ha sido publicado en Lancet, que ustedes saben que es una medicina, es una revista que trabaja y publica investigaciones serias y se ha cumplido, Mira, si dice que dejas de atender 25% al mes, puede la muerte materna aumentar en más de 38,6%. En nuestro país se ha dejado de atender la salud sexual y la salud reproductiva y hemos terminado el año con 42,5% de muerte materna aumentada, es decir, aumentó en 42,5%. O sea, la ciencia, la medicina basada en evidencia, las investigaciones científicas lo dicen, lo demuestran, no es de hoy, hemos vivido Katrina, vivimos guerras, así es que la pandemia no es nada diferente a esos estados de emergencia y no hemos debido nunca cerrar los servicios de salud sexual y reproductiva. Pero justamente esa visión de los decisores políticos sesgados por el tema de género hacen que no tomen conciencia sobre las necesidades de atención de las mujeres y estos son los resultados, ¿no? Muertes maternas elevadas. Entonces, en la atención de la salud sexual y salud reproductiva, planificación familiar, condón y cualquier otro método en tiempos de COVID son esenciales, son no diferibles. Felizmente trataron de enmendar la plana con esta directiva sanitaria 094 y dijeron que debe haber una continuidad bajo responsabilidad, se debe atender a todos, ¿sí? Pero esto no se puede hacer profesionales para COVID, pero no están pidiendo profesionales para salud sexual y salud reproductiva. Abandonado una vez más y por eso es que en este periodo ya tenemos más de 30% de muerte elevada en comparación al periodo anterior. Acá está, en este periodo, sí, tenemos más del 31,6% de muertes maternas, que el periodo no hay, pero están contratando proveedores para atender la salud sexual y la salud reproductiva. Si ustedes no me creyeron cuando les decía que teníamos que atender a los adolescentes, pues en el MINSA, en la norma técnica del 2016, en el punto 6,4 dice, la población adolescente que acuda a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en planificación familiar, se le debe atender todos los servicios, todos. O sea, si un adolescente viniera y te dijera, ¿sabe qué? Quiero que me ponga el implante, y tú le dices,
tú no puedes decirle no. Si él desea colocarse el implante o ella desea colocarse el implante, tienes que hacer evidentemente la consejería y todo lo demás, el consentimiento informado y todo lo demás, pero tienes que ponerle, porque la norma técnica y las leyes dicen que ellos tienen indemnidad sexual, tienen capacidad de decidir. Muy bien. Mis queridos amigos, siendo las 8:30, yo realmente trato de hacerle las presentaciones de información en la cual no se diga todo lo necesario, porque como les vuelvo a decir, yo siempre creo que los que están trabajando en las asociaciones científicas como SCORA, CISEN, centros federados, centros de estudiantes, etcétera, son los líderes, los que van a dirigir este país en el futuro, y ojalá no tengamos que estar jalando nuestro oxígeno, comprando nuestras bombas generadoras de oxígeno, y ojalá este país mejore. Muchísimas gracias, a su servicio siempre. Tienen ahí mi teléfono, tienen mi WhatsApp, y felicitarlos una vez más por el trabajo que realizan. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, por tan maravillosa ponencia. Hemos recibido información y datos muy valiosos que pues nos van a servir, ¿no?, como integrantes de esta sociedad y también como futuros profesionales de la salud. Bien, a nombre del Comité Permanente de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, incluyendo VIH y SIDA, SCORA, de ASICEM UPCJBICA, queremos agradecer por el tiempo brindado por la obstetra Carmen Gamarra Figueroa, que ha sido un gusto tenerla como ponente el día de hoy, y también agradecer a todos los asistentes